tiene un brazo largo y el otro es corto y dice una forma de J o L. El acrocéntrico tiene un brazo largo y el otro es extremadamente pequeño. Y el telocéntrico es cuando su centrómero, o normalmente el centrómero se encuentra en el medio del cromosoma, uniendo los dos brazos, pero en el telocéntrico se encuentra en un extremo, por lo cual hace que el cromosoma solo tenga un solo brazo. Y este último, el telocéntrico, no existe en el cariograma humano normal. Ya. ¿Cuántos son en el humano? Serían 3. No, ¿cuántos cromosomas en total? Son 23 pares de cromosomas. Serían como 46. En total son 46. 23 provienen de la madre y 23 del padre de un individuo. Sí. Y se origina así una célula diploide o un organismo diploide, ¿verdad? Los organismos diploides siempre tienen un número par de cromosomas, porque la mitad es de herencia materna y la otra mitad es de herencia paterna. ¿Está bien, Daniela? Sí, gracias. Ahora vamos por la última pregunta. ¿Quién quiere contestar? Daniela Huanca. Sí, doctora, buenas tardes. El 7 nos dice las partes de los cromosomas y las características de cada uno de estos. El cromosoma está compuesto por 2 cromátides, ¿no? Cada cromátide va a estar compuesto por una cadena de ADN que tiene un principio y un fin, que esas son heredadas por parte de la mamá y del papá. Y así conformas el cromosoma. Y el cromosoma va a estar caracterizado en la parte principal por un telómero y en la parte final por los satélites. Y va a presentar 2 brazos, un brazo corto que se lo denomina con la letra P y un brazo que es largo que se lo denomina con la letra Q. En la parte central se lo llama el centrómero o kinetocoro. Y ahí se encuentra la constitución primaria y también se puede encontrar la proteína cinetocoro. ¿Se encuentra la qué, perdón? ¿La qué? La constricción primaria. Ya. Y en la parte más abajo, donde está el bracito Q, se va a encontrar los satélites que están en formas de esféricos. Y ahí también se va a encontrar la constricción secundaria. En los brazos, se dice brazos A ver, porque te pregunto algo. ¿Los satélites se encuentran en el brazo P o en el brazo Q? en el brazo Q. ¿El Q es el más largo o el corto? Q es el brazo más largo. Los satélites se encuentran en los brazos cortos, entonces se encontraría en el brazo P. ¿No? Ya, doctor, está bien. ¿Ya? ¿Seguí? Bueno, y también su centrómero, ¿no? Determina también su clasificación ya para el armado del ¿Para cariograma. qué sirve el centrómero? ¿Cuál es la función que cumple este centrómero o cinetocoro o kinetocoro? Puede, digamos, en el ciclo celular, digamos, cuando son arrastrados por sus centrómeros hacia los polos. em, Creo que, no sé, doctora, no nada. En la mitosis, cuando los cromosomas se tienen que repartir entre ambas células hijas, tienen que seguir como un camino, como unas rieles formadas por el uso mitótico, que les guían hacia los polos de cada célula. Entonces, ese centrómero se une al uso para poder que el cromosoma pueda ser guiado hacia una de las células hijas, ¿no? De la función. Tiene una función durante la mitosis. Bueno, entonces eso sería todo el cuestionario. Vamos a ver, vamos a repasar este tema nuevamente. Voy a presentar diapositivas sobre ello. ¿Su examen cuándo es, chicos? Es volviendo de vacaciones, ¿no? ¿Ustedes? En agosto. Sí, doctora. Ya.
La siguiente semana ha salido un comunicado de las jefaturas que no puede haber avance durante el periodo de exámenes. 3 semanas, entonces serían las siguientes 3 semanas después, volviendo de la vacación, las que no avanzaríamos como tal la materia, sino solamente sería de retroalimentación, pero la siguiente semana aún vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, traten de asistir siempre a la clase. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora, se ve. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a un poquito reforzar este tema. Lo han hecho muy bien, estoy viendo sus cuestionarios, están bien realizados, parece que sí han entendido el tema. No es un tema complicado, ¿verdad? Eso lo han debido ver incluso en colegio. La mitosis, la meiosis, el ciclo celular, es algo básico de biología. ¿Qué es el ciclo celular? Para definirlo, es todo lo que ocurre, todo el periodo entre 2 divisiones celulares, es decir, entre 2 mitosis. Es desde que se produce una célula hasta que ésta se divide en 2 células hijas. Entonces, la secuencia de crecimiento, de duplicación del material genético, síntesis de proteínas y también división celular. Está constituida por 2 fases grandes, la interfase, que tiene 3 periodos a la vez, que son el G1, el periodo S o sintético y el G2. Y la mitosis, que es la fase de división celular, donde el material que ha sido duplicado en las células va a dividirse en 2 nuevas células hijas. Y aquí dentro de la mitosis hay una etapa que se llama la citocinesis, que es la etapa final del ciclo celular, es donde quedan en libertad las 2 células hijas ya no unidas, porque durante la mitosis, hasta el final de la mitosis, las 2 células siguen unidas por el citoplasma. Cuando ocurre la citocinesis se separan completamente, ya son 2 células independientes. Bueno, acá están las fases del ciclo celular, la interfase, todo lo que comprende la etapa G1, que puede tener su etapa de reposo proliferativo, G0, la etapa S, o de síntesis de DNA o ADN, y la etapa G2, que también puede, algunas células en esta etapa, entrar en un estadio de reposo llamado G02. Y la mitosis con sus etapas, sus subetapas, la profase, que es el inicio, la metafase, la consolidación, igual que la anafase, y la telofase, la terminación de la mitosis, para finalmente dar lugar a la citocinesis, que es la división de las células hijas. Acá tenemos una célula madre. Durante la interfase, en el periodo sintético, esta célula va a duplicar su material genético. Vean cómo sus cromosomas en el núcleo ahora tienen cada uno 2 pares, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando entre en mitosis, cada una de las células hijas contenga el material genético que correspondía a la madre, a la célula madre. Durante ese proceso, estos son los cambios que le ocurren al DNA. Hemos hablado que ya la conformación del ADN es una cadena de doble hélice enrollados, formando una especie de espiral sobre sí. Las 2 cadenas están unidas por atracciones y enlaces que se forman entre las bases nitrogenadas de los nucleótidos. La adenina siempre se une a la timina y la citosina a la guanina, de puentes de hidrógeno. Este ADN no solamente, la cromatina como tal, no solamente contiene ADN, sino que contiene también proteínas que sirven de apoyo y de sostén a la molécula de ADN, ya sea para su desenrollamiento o para su posterior enrollamiento una vez que han sido duplicadas las moléculas de ADN. Esas proteínas pueden ser de tipo histonas o no histonas. El material genético, la cromatina, durante el periodo de interfase, se mantiene en el núcleo de forma laxa o descondensada. Y cuando va a entrar en mitosis la célula, se va condensando cada vez más para formar los cromosomas.
El periodo de interfase es una etapa larga. De hecho, hay un promedio, por ejemplo, un ejemplo, una célula humana de distintos tejidos tiene un promedio de ciclo celular, un tiempo de ciclo celular promedio de 12 a 24 horas. De estas 12 a 24 horas, la mitosis solo ocupa 1 hora. Y todo lo demás es interfase. Entonces, estamos hablando que la interfase puede ir de entre 11 a 23 horas en el ser humano, en las células del ser humano. Entonces, por eso es una etapa muy larga de crecimiento celular, de preparación para la mitosis. ¿Cómo se prepara una célula para mitosis? Por ejemplo, en el periodo G1 o G2 hay síntesis continua de proteínas, de ARN, y en la etapa S va a haber duplicación del material genético, del ADN. Todo eso es una preparación para que la célula entre a la mitosis, tenga las proteínas necesarias, tenga las organelas necesarias para que se dividan entre las dos células hijas y obviamente el ADN también duplicado para que se reparta equitativamente entre las dos células. ¿Sí? La interfase es el tiempo transcurrido entre dos divisiones sucesivas, es decir, entre dos mitosis. Y sus tres fases son la G1, la fase 0 y la G2. La G1 se llama presintética, la fase S es la sintética y la G2 es la postsintética. En la fase G1, G2, la célula está en reposo metabólico, perdón, en reposo duplicativo, es decir, no sintetiza material genético, ADN, pero sí sintetiza todas las proteínas, enzimas y todo lo necesario para su metabolismo. En la fase S, más bien el metabolismo de la célula queda al mínimo y se dedica a la duplicación del material genético. Consta de las tres etapas, es decir, G1 de gran actividad bioquímica, porque se sintetizan bastantes proteínas, bastante material RNA, la célula puede crecer en este periodo, duplica los componentes. En el S solamente es duplicación del material genético, de la molécula de ADN. Y la G2 ya se va ensamblando todas las estructuras que van a ser necesarias para entrar a la mitosis, para que cada célula quede con lo necesario, tanto en el núcleo como en el citoplasma. Ahora, ¿qué sucede? En la etapa G1 y G2, algunas células entran en reposo proliferativo o también llamado dormancia, que es un periodo en el que la célula parece dormida, no avanza al siguiente ciclo, a la siguiente fase, parece que hubiera quedado dormida. Y no sucede en todas las células, solamente en ciertas. Un ejemplo que nos ponía el libro, las semillas. Las semillas en el periodo G1 se quedan en reposo proliferativo, por cuando las condiciones del ambiente no son favorables. Pero apenas las condiciones mejoran, esa semilla que estaba en dormancia en G1 o en G0, inmediatamente entra nuevamente a la etapa G1 para continuar el ciclo. Hay células, pero que se especializan tanto durante esta fase G1 que se quedan definitivamente en esa etapa, en reposo. Por ejemplo, las neuronas, ¿sí? O las células hepáticas también. En la G2 se caracteriza porque la célula ya tiene el doble de material genético, porque es postsintética. Si estamos hablando, por ejemplo, de una célula humana, en G1 tendría 46 cromosomas. En G2, ¿cuántos cromosomas tendría? ¿Cuántas cromátides? El doble, 92. Un par de cada cromosoma. Bueno, la G1, fase de crecimiento celular. La célula, después de liberarse como célula hija libre, empieza a crecer. Sus organelos, que en un principio habían sido otorgados por la célula madre, por la mitosis de la célula madre, se duplican en esta célula, ya es independiente. Y igual sus demás estructuras citoplasmáticas. ¿Sí?
Durante esa etapa hay síntesis continua de proteínas mediante los procesos de transcripción y traducción. Esa etapa en cuanto a tiempo, es la más variable. No podemos decir este conjunto de células de ese tejido o de esta especie tiene tanto de duración. Es muy variable dependiendo del tipo de células que sean, del tejido del que provengan y de la especie del organismo a los cuales pertenece. Cuando se salen de este periodo de reposo, se llama el periodo G0 o dormancia G0. La fase S sí tiene un tiempo más estable. Podemos sacar un promedio en las células de mamíferos, por ejemplo, de 6 a 8 horas o, si quieren un solo número, 7 horas, la mayoría de sus células. Este periodo se caracteriza por la duplicación del material genético. No hay tanta síntesis de proteínas, ni de enzimas, ni duplicación de estructuras citoplasmáticas u orgánicas. La célula acá se concentra en la duplicación de su material genético. Y la fase G2 o postsintética también tiene un tiempo más o menos estable entre las distintas especies, 3 a 5 horas. ¿Sí? Acá acaba de sintetizarse todas las proteínas y ARN que no se han sintetizado en la etapa G1 y que son necesarias para la mitosis posterior de la célula. Acá también puede haber una etapa de reposo proliferativo, la etapa G02. Una vez que acaba la interfase, la célula está lista para entrar en mitosis, que es el periodo más corto que hay, apenas 1 hora, imagínense en las células humanas, con sus distintas etapas, ¿verdad? La profase, el periodo entre profase y metafase, prometafase. Algunos autores no toman en cuenta la prometafase, está directamente profase y metafase. La anafase y para acabar la división celular, la telofase. Vamos a tener un tema solamente de mitosis, donde vamos a describir todos los cambios que ocurren durante esta etapa. Al microscopio ver una célula en mitosis es bastante bonito. Hay células que permiten ver toda esta etapa, por ejemplo. Ahí están los linfocitos de la sangre, son un tipo de leucocitos. Muchas veces cuando estamos viendo un extendido sanguíneo encontramos linfocitos en mitosis. Se llaman linfocitos peludos porque observen este núcleo, parece que tuviera pelitos. Se los llama así linfocitos peludos. Y otras células, ¿no? Células que están en continua proliferación, si las vemos y preparamos bien, podríamos encontrarlas justo en la etapa de mitosis. Aunque es un poco dificultoso el atinar en el momento de la mitosis justamente, porque es tan cortito. Encontrar una célula en la interfase es fácil, porque si el ciclo celular dura 12 horas o 24 horas, casi todo el tiempo está en interfase. En mitosis estaría solamente 1 hora. Entonces hay que atinar, o a veces es a la suerte que encontramos una célula en mitosis. Pero sí los cambios que sufre la célula durante este proceso son bastante interesantes. El núcleo se desintegra prácticamente. Deja salir todo su material, que son los cromosomas ya condensados, luego se forma el uso mitótico, se ve cómo estos migran, ven acá en la figura de la anafase, eso se logra ver cómo están migrando a través del uso mitótico hacia los dos polos de las células. También se pueden ver células que ya están con ligeras indentaciones en su citoplasma para dividir este citoplasma y entrar a la citocinesis. Bueno, en las células humanas, como les decía, este periodo dura aproximadamente 1 hora, porque se caracteriza por su baja actividad metabólica o bioquímica. Acá la célula se olvida de la producción de energía, se olvida de la formación de nuevas organelas o la síntesis de proteínas, la conjugación con lípidos, con carbohidratos, nada. En la mitosis solamente se dedica a dividirse, a que el material, tanto genético como las organelas citoplasmáticas, se distribuyan entre las dos células. Pues también una pregunta del cuestionario que respondieron anterior.
clase, al tiempo que transcurre entre un ciclo u otro en las células, en las distintas células. Hay una población de células que se llaman células en proliferación continua. Un ejemplo son las células de la piel y de las mucosas. Y otro es de la médula ósea, son células de la médula ósea. Estas células se caracterizan porque apenas se acaba un ciclo celular, ya están en otro. Empieza en el siguiente. O la mitosis es bastante seguida. ¿Por qué? Porque estas células están, en el caso de la piel, en constantes renovación. Las células de la piel se empiezan a descamar en unas horas después de haber sido producidas y tienen que ser reemplazadas por unas células nuevas. Y en la médula ósea está dedicada a mandar células sanguíneas a los vasos sanguíneos. Entonces, constantemente el organismo le está reclamando, le está pidiendo que envíe células. Entonces, tiene que estar constantemente en proliferación todas las células de médula ósea. Porque en la sangre ya las células no se duplican, no se dividen. La división de las células sanguíneas ocurre netamente en la médula ósea. Bueno, hay otra población que se llama en reposo proliferativo o dormancia, que son las que se salen del ciclo celular por ciertos periodos, tanto en la fase G1 como en la fase G2. Entonces entran en periodo G0 o G02. Aquí ejemplos, las semillas, las células hepáticas. Pero estas células tienen la capacidad de volver al ciclo tan pronto las condiciones sean las convenientes o el organismo o los tejidos requieran que las células se renueven. Y tenemos una tercera población que son la población de células especializadas. Hay ejemplo, las neuronas. Ustedes han debido escuchar que las neuronas no se vuelven a producir una vez que se ha destruido parte del material encefálico donde están las neuronas, han muerto neuronas, no se vuelven no son reemplazadas por otras nuevas, porque se han especializado tanto estas células que han quedado en un reposo constante, definitivo. Ya no vuelven a entrar al ciclo celular y por lo tanto a la mitosis. Y otro ejemplo son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células las únicas del organismo humano que no contienen núcleo. Todas las demás células, ya sean sanguíneas o no sanguíneas, tienen núcleo. Y por lo tanto, podrían dividirse. Pero las células, los glóbulos rojos, al no tener el núcleo, no tienen material genético, no tienen ADN. ¿Qué se va a dividir? ¿Qué se va a repartir entre las dos células? Nada, son células que por especializarse tanto, por perder el núcleo para darle espacio a la hemoglobina y de esa manera cumplir la función de transporte de oxígeno, han perdido la capacidad de dividirse en dos células. La división de los glóbulos rojos solamente se da en la médula ósea cuando estas células son bastante inmaduras, cuando aún tienen núcleo. ¿Sí? Entonces, una célula sin núcleo, imposible que se divida. Bueno, hablemos del núcleo ahora. Bueno, había una pregunta que les hice. ¿Qué características tiene el núcleo interfásico? ¿Por qué núcleo interfásico? Lo especificamos como tal y no solamente el núcleo de la célula. Porque durante la mitosis, chicos, no hay núcleo. El núcleo se desintegra. Y se vuelve a formar una vez acabada la mitosis a partir de todo el sistema vacuolar de la célula. La membrana nuclear está muy relacionada con el retículo endoplásmico, por ejemplo, tiene un parecido estructural. Entonces, se ha estudiado que la reconformación del núcleo es a partir de este retículo endoplásmico. ¿Sí? En la interfaz, en cambio, sí tenemos un núcleo formado con todas las estructuras de las que vamos a hablar, todos los componentes, bien separado del material nuclear del material citoplasmático. Entonces, el núcleo es el centro de control de la célula eucariota, porque en el núcleo está guardada la información genética. Ya sabemos que esa información genética sirve para la síntesis de proteínas.
el orden en el que se acomodan los aminoácidos en las proteínas viene de un molde que es el DNA, a partir del DNA, entonces, que está guardado en el núcleo. ¿Sí? En la mayoría de las células animales, el núcleo suele ser esférico. Por eso siempre incluso miren en las imágenes que encontramos en los dibujos de células, que vemos un núcleo esférico, una esfera que representa al núcleo. Pero en algunas células suelen tener otras formas los núcleos. En las células vegetales, por ejemplo, tienen formas irregulares los núcleos, no son esferitas. O en el caso de los leucocitos, de los neutrófilos, ¿veían ustedes en el microscopio los grupos que ya han visto, sus protisanguíneos? Los he mostrado, creo, a todos los grupos, unos segmentados, neutrófilos segmentados. El núcleo era dividido, para nada esférico, es un núcleo dividido en lóbulos, con distintas cabecitas. Parece que fueran varios núcleos, pero en realidad es uno fragmentado. Entonces, si bien la forma del núcleo es casi siempre esférica, hay células en las que hay excepciones. Y ahí también, de acuerdo al número, en la mayoría de las células hay un solo núcleo, son uninucleadas. Pero hay células, las hepáticas, por ejemplo, que pueden tener 2 núcleos. O hay células musculares que pueden presentar más núcleos, múltiple cantidad de núcleos. Entonces, en la mayoría sí es uno, pero no significa que no haya células que tengan un mayor número de núcleos. Tienen ADN, tienen proteínas el núcleo, tiene una estructura que se llama nucleolo. Vamos a ver las partes, las estructuras. La membrana que separa al material nuclear del citoplasmático se llama envoltura nuclear o membrana nuclear. ¿Sí? Es una membrana doble, presenta doble unidad de membrana, y a lo largo de esta membrana se pueden hallar, a lo largo y ancho de la membrana se pueden hallar los poros nucleares. Son estructuras que permiten el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Luego tenemos al nucleoplasma, que es la matriz del núcleo, es el fluido donde se encuentran dispersos todos los demás componentes. La matriz nuclear es lo mismo que el nucleoplasma, hablamos de lo mismo, está constituida por una serie de proteínas del núcleo donde se genera el ARN ribosómico. Y la cromatina, obviamente, que también está inmersa en el nucleoplasma o en la matriz nuclear, es el material genético, es el ADN y proteínas, histonas y no histonas. Empecemos a hablar de la envoltura nuclear. Tiene 2 unidades de membrana. ¿Se acuerdan qué era unidad de membrana, chicos? Es 2 capas fosfolipídicas y una proteica, ¿no? Esa es la unidad de membrana. Entonces, las estructuras, las organelas en las células pueden tener una sola unidad de membrana, o también la membrana citoplasmática de la célula contienen una sola unidad de membrana, pero la membrana nuclear tiene 2 unidades de membrana. ¿Sí? Tenemos a la membrana externa y la membrana interna. La interna está en contacto con la cromatina, en específico con la heterocromatina. ¿Sí? Entre ambas se genera un espacio de aproximadamente 10 a 25 nanómetros que se llama espacio o cisterna perinuclear. ¿Sí? Como les decía, en toda la superficie de la membrana que abarca las 2 unidades de membrana, o sea, la envoltura externa y la interna, se encuentran unas estructuras anulares que en conjunto se llaman complejos de poro. Están formadas por el mismo poro y una especie de cilindro que sobresale en ambas membranas, hacia ambos lados, tanto hacia el citoplasma como al nucleoplasma. ¿Sí? Estos complejos de poro permiten a la membrana nuclear tener una permeabilidad selectiva, es decir, no dejan pasar cualquier componente. Un ejemplo claro es los ribosomas. La membrana nuclear deja salir las subunidades ribosómicas, pero separadas.
Y en el citoplasma estas dos subunidades se unen para formar el ribosoma completo. Ese ribosoma ya ensamblado no podría volver a ingresar al nucleoplasma a través del complejo de poro. El complejo de poro limita eso. ¿Sí? Bueno, la cromatina que está disperso en el nucleoplasma es la que está formada por ADN, algo de ARN y proteínas que pueden ser de tipo histonas o histónicas y proteínas no histonas o no histónicas. Cualquiera de los dos nombres es válido. Estas proteínas sirven para el proceso de enrollamiento de la molécula de ADN y su posterior condensación. Le dan un soporte a la molécula de ADN, ese doble hélice que conforma el ADN. Los dos tipos de cromatina, su compañera nos explicaba muy bien, la eucromatina, que significa verdadera cromatina en realidad, porque es, a diferencia de la heterocromatina, en una célula es la que puede codificar o puede transcribirse a un RNA mensajero, y por lo tanto codificar para cierta proteína. Durante la interfase, esta eucromatina está poco compactada, está laxa, pero en la mitosis es esta la que se va a condensar y más bien la otra cromatina, el otro tipo de heterocromatina, que durante la interfase estuvo muy condensada, durante la mitosis se descondensa. Este proceso de condensación, descondensación entre cromatinas se llama alociclia. Es un proceso normal. En todo ciclo celular va a ocurrir aquello, en todo ciclo celular de eucariotas. La heterocromatina es una forma de cromatina muy compactada durante la interfase, ¿no? Pero en la mitosis se descondensa y es inactiva. No transcribe ARN mensajero para la síntesis de proteínas. En cuanto a su ubicación, la eucromatina se encuentra en posiciones más centrales, asociada más en contacto con el nucleolo, mientras que la heterocromatina se encuentra en posiciones periféricas, en contacto directo con la envoltura interna del núcleo. Y tenemos dos tipos de heterocromatinas, también su compañera nos explicaba, la constitutiva y la facultativa. ¿Sí? La constitutiva carece de información genética, para nada. No puede transcribir para algún ARN mensajero o para la síntesis de proteínas. No es genéticamente activa. Y lo que contiene son secciones de DNA repetitivos o altamente repetitivos. Esas secciones de ADN, como ya vamos a ver después cuando entremos a ver cromosomas, están en los telómeros de los cromosomas, que son los extremos de los brazos de los cromosomas. Esa parte de los cromosomas contienen zonas de DNA, o sea, genes de DNA repetitivos, y están formados por cromatina constitutiva. Y la heterocromatina facultativa puede variar de un a otro tejido en distintos tipos de células. Contienen información de genes que no se expresan todo el tiempo o que están como inactivados en ciertas circunstancias. Un ejemplo es la inactivación del cromosoma X. Por ejemplo, el cromosoma X de los organismos que tienen dos cromosomas X, en el caso del humano estamos hablando de las mujeres, uno de esos cromosomas X contiene heterocromatina facultativa. Entra en un estadio de reposo. Solamente uno de los cromosomas X es el que va a dirigir la síntesis de proteínas. El otro está dormido, está inactivado. Y se llega incluso a condensar formando pequeños corpúsculos. ¿Dónde se pueden observar estos corpúsculos? Los voy a hacer ver cuando veamos los frotis sanguíneos. En los neutrófilos justamente de las mujeres, solamente de las mujeres, no de los hombres, en su núcleo se ven como se los hace parecer a palillos de tambor, con los que tocan tambor. Yo los hago parecer también a los dulces, a los bombombuns, a los yogueta, tienen esa formita. Es un corpúsculo esférico unido al cesto del núcleo por un delgado filamento de cromatina.
pero eso solo hay en muestra de mujeres, en sangre de mujeres. Si nosotros encontramos, sin saber de quién es la muestra, en el frote sanguíneo vemos un neutrófilo con esa característica, podemos decir, esta es una muestra de mujer. No debería ser de hombre. Como los hombres tienen en sus células la información XY, no sé, XX, entonces su gen X no se puede inactivar, tiene que estar siempre activo. Pero las mujeres, como tienen 2X, uno se llega a inactivar. Esa es la heterocromatina facultativa. Pues también encontramos dentro del núcleo los nucleosomas, que son formaciones entre el ADN y proteínas, las histonas. El ADN, cada 200 nucleótidos, o sea, por cada 200 nucleótidos con sus 200 bases nitrogenadas, se va a unir o se va a asociar a un octámero de proteínas histonas, que quiere decir a 8 proteínas histonas. ¿Okay? Y forman este enrollamiento que ustedes ven, ahí están las 8 proteínas al centro de la molécula de ADN y el ADN las envuelve. Esa estructura que se ha formado se llama nucleosoma. En la cromatina da la apariencia de un rosario, de las cuentas de un rosario, la formación de nucleosomas. Y es así como en realidad está la cromatina, siempre asociada a proteínas. Y aquí podemos ver la formación de los nucleosomas. Este es el octámero de proteínas, histonas, y vean la cadena de ADN, que solamente era al principio una doble hélice formada por 2 hebras, se va enrollando a ese octámero de proteínas para formar el nucleosoma. Eso ocurre cada 200 nucleótidos. Por lo tanto, como se observa una molécula de ADN como cuentas de rosario o la molécula de cromatina. Y estas moléculas, estas nucleosomas, se pueden ir condensando cuando se van a ir formando los cromosomas. Se unen varios nucleosomas entre sí. Otra estructura que encontramos en el núcleo es el nucleolo, que es el encargado de sintetizar ARN ribosómico, el que forma los ribosomas, y cuya función es la síntesis de proteínas, ¿verdad? Ir ensamblando las proteínas en el citoplasma. También era una pregunta, ¿qué partes tiene, qué componentes tiene o zonas el nucleolo? Tenemos una zona que se llama cromatina asociada al nucleolo, que llegaría a estar alrededor del nucleolo. ¿Verdad? No está en su interior, sino es cromatina del núcleo asociada al nucleolo, en contacto directo con el nucleolo. Y es esa cromatina asociada al nucleolo la que va a transcribirse para formar ARN ribosómico. Puede ingresar en ciertas partes al nucleolo, al nucleoloplasma, para sintetizar ARN y volver a salir. Los filamentos de cromatina pueden hacer eso. Después tenemos la zona fibrilar, que es la más central, o el componente fibrilar, que está formado por pequeñas fibrillas, delgadas fibrillas de ARN ribosómico ya formado. Y la zona granular o componente granular, que viene de la degeneración de esas fibrillas o condensación de las fibrillas de ARN en forma de gránulos. Está en la parte más externa del nucleolo. Aquí en esta parte, el componente granular, ya se empiezan a formar las unidades ribosómicas constituidas por ARN ribosómico, que posteriormente van a salir del nucleolo al núcleo, luego atravesar la membrana nuclear para irse al citoplasma y empezar la síntesis de proteínas. Se ensamblan las 2 unidades de cada ribosoma y empiezan la síntesis de proteínas. El núcleo o nucleoplasma, o matriz nuclear, perdón, también otros nombres que recibe, carioplasma, jugo nuclear, es un fluido rico en proteínas, es una masa amorfa. ¿Okay? En ellos están suspendidos, dispersos, todos los demás componentes del núcleo. ¿Ven? Acá tienen todos los componentes, pueden ver todos los componentes del núcleo, la membrana o envoltura nuclear con sus poros, con sus complejos de poros respectivos.
A lo que me olvidé decir, el número de complejos de poro es muy variable entre las células. Hay células que pueden tener 300 en toda la membrana y otros que pueden tener 300 millones de poros o complejos de poro en la membrana. Depende de la actividad biosintética de la célula. Mientras más sintetice proteínas una célula, sus complejos de poros van a ser mayores, van a estar presentes en mayor cantidad. Luego tenemos el nucleolo, ese corpúsculo esférico, tenemos el nucleoplasma, el nucleoplasma o matriz nuclear o jugo nuclear o carioplasma, donde están dispersas la cromatina, proteínas, ARN. Bueno, esto es la maduración del ARN, un poquito para ver lo que ocurre en estas zonas del nucleolo, ¿verdad? Acá les decía que en la zona fibrilar es donde se sintetiza el ARN zigosómico y hay pequeñas fibrillas del ARN zigosómico. En la parte periférica está la zona granular, donde encontramos ya gránulos de ARN zigosómico que pueden conformar las subunidades zigosómicas. Eso se conoce como maduración del ARN zigosómico. La primera molécula de ARN que se transcribe a partir del ADN que está en contacto con el nucleolo, la cromatina asociada al nucleolo, tiene un tamaño o un coeficiente de sedimentación de 45S. A los ribosomas y a los ARNs, su tamaño se los designa así, como coeficientes de sedimentación. Los 45S es el coeficiente de sedimentación del ARN ribosómico primario. Al ir madurando y pasar a la zona, al componente granular, o zona granular, se va a dividir en un ARN ribosómico de 18S, coeficiente de 18S, uno de 5.8S y otro de 28S. El de 18S va a formar parte de la subunidad ribosómica pequeña de 40S. El ARN ribosómico de 28 llega a formar la subunidad grande del ribosoma de 60S. Y este ARN ribosómico de 5.8S está presente en ambas subunidades. Se une a la 18S y al ARN 18S y al ARN 28S. Por eso la diferencia de tamaños entre una subunidad y la otra. Siempre hay una pequeña, que es la que se une en un principio con el ARN mensajero, y luego se ensambla la subunidad grande. Bueno, ahí vamos a quedar, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Doctora, buenos días. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Doctora, ¿el S es como una unidad de medida, como el centímetro, el metro, así? Más o menos, ¿se entiende? No es de longitud, es de peso. Como decir gramo, por ejemplo, microgramo. En el caso del ARN ribosómico, el ARN en general y de los ribosomas, esa es su unidad de peso. Entonces, 45, una molécula de ARN de 45S, ¿qué quiere decir? Que es una molécula de ARN que tiene un peso mayor que la de 18S, por ejemplo. Contendrá más nucleótidos, por eso el peso mayor. Sí, doctora, gracias. Por eso se llama coeficiente de sedimentación, porque las moléculas, cuando sedimentan, o qué moléculas tienen más probabilidad de sedimentar, aquellas que son pesadas, ¿verdad? Cuando están en una suspensión, las que son pesadas se van al fondo. Eso es sedimentación. Entonces, por eso las diferencian de acuerdo al coeficiente de sedimentación para designar si una molécula de ARN o una subunidad ribosómica es más o menos pesada que otra. ¿Alguna otra duda?
Bueno, si eso, entonces sería todo. No se olviden, los del grupo 01B y 02B que tienen examen la siguiente semana, mañana van a practicar con la auxiliar a las 8, de 8 a 9 el 01 y de 9 a 10 el 02. Y los va a estar esperando Marisol. Lleven sus frotis que han preparado y yo le voy a dar alguna otra muestra también a Marisol para que les haga practicar. Pero sus frotis traten de llevar los que han hecho la última vez, los de sangre. Nada más, chicos. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. Que tengan un buen día, una buena tarde. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.